生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 161 al 165. Al mismo tiempo, Xandar afrontaba su propia crisis. Ronan emergió de los restos de su nave. Su martillo de guerra aún brillaba con el luminoso poder de la gema que empuñaba. Su mirada se fijó de inmediato en Minerva, que estaba con los guardianes de la galaxia. Al reconocerla, gruñó: «Traidora. Tú, que una vez tuviste la nobleza Scree, la has abandonado. Deshonras la orgullosa sangre de la aristocracia tecnológica». Minerva tembló, pero se mantuvo firme, armándose de valor. «Ahora soy Asgard», respondió, levantando su rifle de francotirador y disparando a Ronan, dejando clara su lealtad. Los ciudadanos de Xandar y los guardianes cargaron con la esperanza de dominar a Ronan. Pero en su máximo poder, amplificado por la gema del poder, era invencible. Un destello de luz púrpura los derribó a todos, dejándolos aturdidos en el suelo. Al observar a los guardianes caídos y no encontrar rastro de Thor, Ronan sonrió con suficiencia. Con seguridad, pronunció un discurso triunfal. «Miren a sus supuestos guardianes de la galaxia. Solo caos y ruina. Xandar, ha llegado el momento de despojarse de sus débiles ídolos. Su salvador está ante ustedes, y ese salvador soy yo». Alzó su martillo de guerra y la gema de poder empezó a latir con energía. Justo entonces, una melodía alegre y estridente interrumpió su momento. «¡Oye!», exclamó Star-Lord, seguida de una versión ruidosa y torpe de un baile. Se agitó, saltando de un lado a otro, agitando los brazos, completamente ajeno al caos que lo rodeaba. La furia de Ronan se transformó en pura confusión. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, estupefacto. «Distrayéndote, idiota». Star-Lord sonrió, levantando el pulgar hacia Gamora. «Vamos, Gamora. A bailar, hermano», gritó, todavía saltando al ritmo. «Absolutamente no», respondió Gamora, apenas logrando reprimir un gemido. Nebula y Minerva murmuraron al unísono: «¡Qué idiota!». Aprovechando el desconcierto de Ronan, Drax aprovechó la oportunidad. Con un rugido primigenio, lanzó un cañón cuántico directamente al martillo de guerra de Ronan. Pero cuando la explosión cesó, Ronan salió ileso, con el martillo apenas arañado. Una expresión de triunfo cruzó el rostro de Ronan al comprender que seguía siendo intocable. En ese momento, un rayo colosal atravesó el cielo, partiéndolo en dos. El estruendoso rayo se concentró hacia abajo, impactando el martillo de guerra de Ronan con tal fuerza que la gema de poder se desprendió y el martillo se hizo añicos en su mano. «¡No!». El grito de Ronan atravesó el aire mientras se abalanzaba sobre la gema de poder, ahora suelta en el aire. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una descarga eléctrica lo paralizó en el aire, lanzándolo hacia atrás. Thor dio un paso adelante, atrapando la gema del poder en su mano. La energía se encendió a su alrededor, el inmenso poder de la gema lo recorrió. Por un instante, una luz púrpura lo envolvió todo. Pero luego la luz se desvaneció, dejando a Thor de pie con la piedra, ahora estable y bajo su control. Ronan miró horrorizado. Esto no puede ser», la expresión de Thor era tranquila y poderosa. «Nada es imposible», dijo, mientras la energía de la piedra crepitaba en su puño. Canalizó el poder de la gema, su puño se encendió con una luz púrpura, y asestó a Ronan de un solo golpe. La energía lo atravesó, y la forma de Ronan se desintegró en polvo, dispersado por los vientos de Xandar. Finalmente, Ronan el Acusador, un terror en toda la galaxia, encontró su fin en el planeta que había jurado destruir. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión relacionada con Drax. Venganza. Recompensa concedida. Habilidad activa. Daño cerebral. Daño cerebral. Reduce el coeficiente intelectual del objetivo en un 90% durante 10 minutos. Cuando la notificación del sistema resonó, Thor miró a su alrededor y fijó su mirada en Star-Lord.
Usa tu habilidad en el objetivo Star-Lord. Daño cerebral. Al instante siguiente, Star-Lord gritó de repente con entusiasmo. ¿Sí? Ronan ha muerto. Celebremos. Yuhu. Luego, como un personaje de Tarzán de los monos, saltó a un árbol cercano. Todos los presentes se quedaron mirando, con sus rostros cubiertos de líneas negras de exasperación. Yondu, mientras tanto, partió con los devastadores, llevándose el orbe cósmico que Star-Lord le había dado sin hacer preguntas. Con su ingenio, seguramente sabía que no contenía ninguna gema. Permítanme, en nombre del Cuerpo Nova, expresarles nuestro más profundo respeto y sincera gratitud. Gracias por salvar el planeta Xandar. Dijo el secretario general de Xandar, liderando a un grupo para agradecer a Thor. Los guardianes de la galaxia estaban presentes, junto a Thor. Tu fuerza es inimaginable. Incluso sobreviviste al daño de la piedra. Creo que el lugar más seguro para el orbe cósmico está en tus manos, añadió el secretario general. La verdadera naturaleza del orbe cósmico había sido expuesta, y era peligroso mantener la gema del poder en Xandar. Muchos la buscarían. Dado que Thor podía controlar su poder, entregársela parecía la decisión más inteligente. Tu esposa y tu hija pueden descansar en paz. Ronan pagó por sus crímenes, le dijo Gamora a Drax mientras salían de la sala de conferencias. Drax guardó silencio por un momento y luego murmuró. Ronan solo era una marioneta. El verdadero villano es Thanos. Thor, que caminaba delante, se giró y le habló a Groot. El rompetormentas es esencial para derrotar a Thanos. Con Ronan muerto, vuelvo a forjar el arma. ¿Crees que puedas ayudar? Soy Groot. Gracias. ¿Quieres presenciar la creación del arma que matará a Thanos? Claro. Pero preferiría presenciar la caída de Thanos. Ese día llegará. Din. Ronan ha muerto y Groot ha escapado a su destino original. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión relacionada con Groot, rey del elemento madera. Recompensa concedida. Recompensa de la misión. Un arma única creada por Groot, que solo se vinculará con un solo individuo. La nave espacial descendió sobre Nidavellir, seguida de cerca por la nave más pequeña de Star-Lord. Bueno, han venido a forjar el hacha de batalla. Espera, ¿es eso? El rey enano Eitri se adelantó para saludarlos, pero su expresión cambió al ver a Groot. Un coloso de flora. Por los dioses, nunca esperé que alguno de su especie sobreviviera. Eitri le dio una palmada en el hombro a Thor. ¡Qué suerte tienes! Cuenta la leyenda que el coloso Flora desciende del árbol del mundo. Un arma forjada con sus ramas poseería un poder inimaginable. Thor asintió. Entonces, empecemos. Esta vez, las instalaciones de Nidavellir permanecieron intactas, así que no tuvieron que recurrir a ninguna medida de emergencia. Pudieron presenciar plenamente el nacimiento del hacha de batalla. La compleja maquinaria rugió y la energía de la estrella de neutrones encendió el horno. Lentamente, el prototipo de un hacha de guerra tomó forma. Y en la Tierra, los restos destrozados de Ultron yacían inmóviles, derrotados. La Legión de Hierro había desaparecido, y Carol, Jane Foster y Visión lo rodeaban. Cabe destacar que, gracias al consejo de Thor, Tony había equipado a Pietro con una armadura de alta tecnología, por lo que estaba vivo y bien. Ultron susurró. ¿Crees que has ganado? Esto es solo el comienzo. Un brillante resplandor dorado brilló sobre la cabeza de Visión, anunciando el fin de la batalla. Pero en ese momento, un último robot, programado con mucha antelación, activó la última etapa del proyecto Meteoro, que se puso en marcha en el instante en que Ultron cayó. Auge, la ciudad tembló en el aire, iniciando su catastrófico descenso hacia el suelo. Las llamas rugieron desde abajo a medida que la fricción del aire se intensificaba. No. Lo he intentado todo, pero no puedo evitar que la ciudad caiga, ni destruirla. La voz frenética de Tony llegó hasta nosotros. Esta versión de Ultron se había movido con cautela, más lento que en la línea de tiempo original y en el lejano oeste, en la plaza Kamartag, los ojos de la anciana se enfocaron, como si pudiera ver la ciudad cayendo en picado a través de las vastas montañas y ríos.
Kamartaj había observado durante miles de años el auge y la caída de las sociedades humanas, evitando por lo general involucrarse en asuntos mortales. Incluso durante la batalla de Nueva York, el anciano solo actuó para proteger el santuario. Pero Ultron, algo creado por la humanidad, era otra historia. Normalmente, estos asuntos se dejaban en paz. Sin embargo, esta vez, la situación era más grave. Si Sokovia cayera desde su altura actual, sería como un pequeño planeta que se estrellara contra la Tierra. Incluso si no aniquilara a la humanidad, podría hundir la Tierra en una era glacial. El principio del hechicero supremo siempre fue proteger la continuidad de la civilización humana. Esta fue una de las razones por las que Thor se sentía cómodo aventurándose en el espacio. El anciano observaba atentamente, listo para intervenir en cualquier momento. Wanda, ¿podrías intentar evitar que la ciudad caiga con tus poderes?, preguntó Pietro, aunque parecía inseguro. Wanda negó con la cabeza, pálida. No tengo fuerzas. Podría sostener un edificio, pero una ciudad entera. Es imposible. Tony tuvo una idea. ¿Qué hay de la señora Carol? Se supone que eres más fuerte que Thor. ¿Podrías levantar la ciudad? Carol puso los ojos en blanco. Sigue soñando. Es una idea ridícula. Entonces, ¿hay alguna manera de destruir la ciudad?, preguntó Steve. ¿Con armas nucleares? Una vez evacuados los civiles, detonar una bomba nuclear en Sokovia parecía la única solución. Tony negó con la cabeza, impotente. No hay tiempo. El misil más cercano tardaría 3 minutos en alcanzarnos, y Sokovia impactará en 2. Además, una bomba nuclear estándar podría no destruirla por completo. Necesitaríamos algo como la bomba SAR, con su potencia original. Los Vengadores guardaron silencio. En el pasado, la bomba SAR, una superbomba de hidrógeno con una potencia teórica de 100 megatones, se redujo a la mitad debido a la preocupación por la lluvia radiactiva. Si usaran la versión sin cortes, convertiría la Tierra en una zona de guerra. Esperen. Acabo de recibir un mensaje de Thor, anunció Carol de repente, y los ojos de todos se iluminaron. Con el tiempo, habían desarrollado una confianza inquebrantable en Thor, como si pudiera resolver cualquier problema irresoluble. ¿Qué dijo?, preguntó Steve. Dijo que evacuáramos Sokovia inmediatamente, al menos a 1 kilómetro de distancia. Steve y Tony intercambiaron miradas y asintieron. Hemos hecho todo lo que pudimos. Confiemos en él. A excepción de Carol y algunos otros que podían volar, todos los demás abordaron el avión, distanciándose rápidamente de Sokovia. ¿De verdad podrá Thor con una ciudad en ruinas?, murmuró Tony, lleno de culpa. Después de todo, Ultron era su creación, y se sentía responsable si eso conducía al desastre. La enorme ciudad, ahora a menos de 10.000 metros sobre el suelo, continuó acelerando, creando una feroz fricción con el aire y convirtiéndose en una bola de fuego abrasadora. A cientos de kilómetros de distancia, la gente presenciaba el espectáculo, como si un segundo sol cayera del cielo. Algunos corrían y gritaban desesperados. Otros se escondían en sótanos. El anciano, lejos en Kamartaj, suspiró, preparándose para intervenir. Pero justo en ese momento, una luz brillante atravesó el cielo, deteniendo a la anciana en seco. Un rayo masivo, como si descendiera del cielo, envolvió la ciudad en el aire. «Es el Bifrost», exclamaron Hanne y Wanda al reconocer el fenómeno. Bajo la luz del Bifrost, Sokovia comenzó a desintegrarse rápidamente. Los materiales impregnados de vibranio dentro de la ciudad se vaporizaron en un instante. «¡Guau! Creía que el Bifrost era solo un expreso interestelar», murmuró Carol con asombro. Aunque había recorrido el cosmos durante 2 décadas y había visto innumerables maravillas, esto era algo completamente distinto. Auge. En 10 segundos, Sokovia, la ciudad que había encarnado las grandes esperanzas de Ultron, quedó reducida a partículas elementales, esparcidas por el universo. Thor había retenido deliberadamente parte de su poder para evitar dañar la Tierra.
Cuando la luz del Bifrost se desvaneció, Thor apareció en el cielo, sosteniendo un hacha de batalla enorme y luciendo como un dios descendiendo a la tierra. Carol, mirando el hacha, murmuró: «Esa es, el arma destinada a matar a Thanos». En el momento en que nació Stormbreaker en Nidavellir, Thor sintió un vínculo profundo, casi primitivo, con él. Al sostener el hacha, supo que era su único dueño. Nadie más podía levantarla, ni siquiera Groot, quien había contribuido con el mango. Cuando llegó el momento de regresar a la Tierra, Rocket sintió curiosidad por visitar el planeta natal de Star-Lord, pero este se negó. Aún no estaba listo para regresar. Al final, los Guardianes de la Galaxia partieron, mientras que Thor regresó a la Tierra con Nebula y Minerva. Mientras se enfrentaban a la caída Sokovia, Thor sostenía la gema del poder, ansioso por probar la fuerza del rompetormentas. Los resultados fueron más que satisfactorios. En un remoto bosque de montaña, Thor y los Vengadores aterrizaron lentamente. «Sal. Sé que todavía estás aquí», gritó Visión hacia el acantilado. Un robot con el cuerpo destrozado y un brazo amputado trepaba con dificultad por el acantilado. Era Ultron. Aunque su forma física estaba destruida, un fragmento de su conciencia se había separado de antemano, decidido a presenciar su visión hacerse realidad. Pero ahora, todo había terminado. «Déjame despedirme de Ultron», susurró Visión. Tony suspiró y asintió mientras despedía a los demás con un gesto. Visión se acercó a Ultron y le habló en voz baja. «Ultron, ¿tienes miedo?» Ultron se burló. «¿Tienes miedo de ti? ¿O de ese Thor? Miedo a la muerte. Eres el último de tu especie». Tony quería crear un salvador, pero en lugar de eso hizo una marioneta. Visión respondió: «Creo que todos hemos decepcionado a alguien. La humanidad es extraña. Ven el orden y el caos como opuestos, pero intentan controlar cosas que están más allá de su alcance. Incluso en el fracaso, encuentran gracia en sus esfuerzos. Eso es algo que te perdiste». Ultron respondió fríamente: «La humanidad está condenada». «Quizás», dijo Visión, «pero las cosas no son bellas porque duran. Me siento honrado de ser parte de todo esto». «Qué ingenuidad tan desesperada». «Tal vez», respondió Visión, «pero nací ayer mismo». Se encogió de hombros, aceptando su inocencia. Con un destello de luz dorada, Visión se movió rápidamente, acabando con la última chispa de Ultron. En el norte del estado de Nueva York, se había establecido una nueva base de los Vengadores. «Oye», me preguntaba quién estaba construyendo esto. «Resulta que está en tu terreno». Steve sonrió, dándole una palmadita a Thor en el hombro. «Siempre anticipaste la expansión de los Vengadores. ¿Estás listo?» Tony se rió entre dientes. «Un lugar tan grande como este se construyó rapidísimo, con muchos recursos. Oí que el alcalde te ayudó. Thor, cuando empezaste a tratar con políticos, creía que los odiabas». Thor sonrió sin hacer comentarios. ¿Quién habría pensado que Wilson Fisk, Kingpin, llegaría a ser alcalde de Nueva York? Su influencia era innegable. En un mundo sin superpoderes, una figura como Fisk habría dominado la escena. Entonces se acercó Visión. «Thor, sé que trajiste una de las gemas del infinito». Con una mirada traviesa hacia Tony, Thor reveló la gema del poder de color morado oscuro. La gema del poder representa una fuerza física ilimitada. Con ella, se podría destruir un planeta entero. La expresión de Tony se tornó seria. ¿Has notado algo extraño? Se supone que cada una de estas gemas del infinito es casi imposible de encontrar. Sin embargo, en tan solo unos años, 4 de ellas, espacio, mente, realidad y poder, han aparecido en la Tierra. ¿No te parece extraño? Parece que alguien está moviendo los hilos. En realidad, son 5, corrigió Thor. La gema del tiempo siempre ha estado aquí en la Tierra, protegida por el anciano, el hechicero supremo de la Tierra. En cuanto a este supuesto cerebro, ya es la razón por la que creé Stormbreaker. Thanos, el destructor de mundos. Con la crisis de Ultron atrás, los héroes disfrutaron de un raro momento de paz. Carol, al darse cuenta de la importancia de las artes marciales, comenzó a visitar a Thor cada 2 días para entrenar.
La fuerza de Thor era difícil de controlar, y sus compañeros de entrenamiento habituales solían terminar lesionados. Sin armas, estaban igualados. Carol tenía más fuerza, mientras que Thor era más hábil. Ninguno podía atravesar fácilmente las defensas del otro. Pero cada vez que la pelea se intensificaba, Thor invocaba su poderosa hacha. El Capitán Marvel retrocedía de inmediato, diciendo: «¡Qué hacha tan aterradora! Un golpe y estoy acabado. Puede que sea duro, pero no soy estúpido». Carol se quedó unos días antes de partir. El universo tenía sus exigencias, y ella había estado ausente demasiado tiempo. Reanudó su papel como ejecutora cósmica, tras haber permanecido allí solo debido a la crisis de Ultron. Thor también se tomó un descanso y pasó este periodo disfrutando de una vida cómoda en su mansión, rodeado de un grupo de heroínas durante el día, y a veces también durante la noche. «Hola, doctora Palmer, ¿cómo está? ¿Se está acostumbrando al lugar?», preguntó Thor mientras se acercaba a Christine Palmer. Christine se sonrojó y lo miró de reojo. «Debería haberlo sabido. Tenías segundas intenciones. Engañarme para que me quedara en tu mansión fue solo el primer paso». «¿En serio? ¿Quién te dijo eso?». «Maya Hansen lo mencionó. Dijo que la trajiste aquí de la misma manera», bromeó Christine. Thor parecía un poco avergonzado. Por suerte, era insensible y cambió de tema con naturalidad. «En fin, todo bien, ¿verdad? Con tanta gente aquí, definitivamente necesitamos un médico de cabecera». Antes de que Christine pudiera responder, el comunicador de Thor zumbó. Minerva, encargada de la seguridad de la mansión, envió un mensaje. El señor Tony envió una invitación. Su Alteza no fue invitado a la última fiesta, así que esta vez, quiere celebrar la derrota de Ultron. Thor asintió. «Suena bien. Celebrémoslo en el nuevo edificio de los Vengadores». Salud. La fiesta estaba en su apogeo. Tras el estrés de los recientes acontecimientos, los Vengadores estaban listos para soltarse. Incluso Wanda, que no solía beber, tomó una copa, apoyada en Thor con las mejillas sonrojadas. En la barra, Natasha compartía bebidas con Tony. Sin embargo, Tony claramente no podía seguirle el ritmo. Finalmente se dio cuenta de que Natasha, esta belleza deslumbrante, en realidad era de origen ruso. Aparte de Thor, nadie allí podía beber más que ella. «Oye, Bruce, ¿por qué estás tan triste?», preguntó Thor, dándole una palmadita en el hombro a Bruce Banner mientras este se sentaba en la esquina. Banner miró hacia arriba pero permaneció en silencio. «¿Qué pasa?», presionó Thor. Después de insistir un poco, Banner finalmente admitió. «Nada, realmente. Simplemente me siento fuera de lugar». Thor examinó la sala. Tony se había alejado a trompicones de la persuasión de Natasha y ahora estaba coqueteando con una modelo. Natasha le guiñó un ojo al notar que Thor lo miraba. Ojo de Halcón estaba en una videollamada con su hija, y el Capitán América, tras haber pasado por tanto, parecía estar tranquilo y contento. Pietro y Visión estaban absortos en sus propias conversaciones. «Ah, ya veo lo que pasa», sonrió Thor. «Buscas pareja, ¿verdad?». La pancarta se puso roja y Thor bromeó. «¿No te preocupa que Hulk pueda salir inesperadamente?». Banner se aclaró la garganta. «Hulk es más manejable ahora. Si va a aparecer, me avisará. No aparecerá solo por un latido acelerado». Thor hizo una pausa, intrigado. Esta línea temporal era diferente. La relación entre Banner y Hulk había mejorado notablemente. Parecían más como compañeros, capaces de comunicarse y coexistir. Con una sonrisa burlona, Thor le dio un codazo. «¿Sabes? Siempre puedes preguntarle a Tony. Conoce a un montón de modelos». «¿Eh? Alguien me mencionó». Tony se acercó, oyendo. Todos los demás se interesaron. Thor rió entre dientes, dando un rápido resumen. «Solo intento ayudar a Banner a conocer a alguien». No solo Tony, sino también Steve parecían intrigados. Banner se sonrojó, consciente de que Tony conocía muchas modelos, pero también de cómo solía conocerlas.
A pesar de su personalidad afable, Banner seguía siendo un científico de renombre, con su propio orgullo. ¿Ir a la misma forma de emparejar de Tony? Ni hablar. Thor notó la expresión de Banner y arqueó una ceja. ¿A qué viene esa mirada? No me digas que eres anticuado. A Thor le pareció divertida la idea. ¿Podría ser Banner un tradicionalista de corazón? No es la oferta lo que me molesta, pensó Banner frenéticamente, es que es Tony quien la ofrece. ¿Cómo se supone que voy a enfrentarme a esta gente si empiezo a hacerle el juego a Tony? Pero en lugar de decir eso, Banner sintió una oleada de frustración. Se sonrojó y, en un arrebato repentino, tembló. Su piel se tornó verde por un momento. Rápidamente recuperó la compostura, mirando a todos con cara seria. No soy yo, es Hulk. Se niega a aceptar la oferta. Sí, claro, y todos estallaron en risas y abucheos. Vamos, Bruce, ni siquiera Hulk creería esa excusa. Final del